Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a su canal Mari Tejidos. Yo soy Mari y es para mí un placer compartir con ustedes un nuevo tutorial. En esta clase traigo para ustedes el paso a paso de esta hermosa bolsa tipo monedero. Miren qué preciosa. La vamos a estar elaborando con punto bajo. También vamos a estar realizando la base cuadrada. Miren qué bonita. Es una base rápida y muy fácil de realizar. Vamos a estar colocando el cierre de boquilla en un tono dorado que le da el toque clásico y elegante que nunca pasa de moda. Te voy a mostrar lo espaciosa que queda por dentro. Mira qué delicada, qué hermosa. Aquí el cierre muy bonito. Y mira el toque diferente que le da la manigueta de perlas. La verdad que es un diseño elegante, hermoso. Espero que disfrutes todo el proceso y que lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Vamos ahora a la lista de materiales seguido del paso a paso. Este proyecto lo estaremos trabajando con los siguientes materiales. Estos los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. En la descripción del video te dejo el enlace a su página de compras. Estaremos usando nylon y aguja. Este es calibre 30, tijeras, cinta métrica, aguja de tejer de 3.5 milímetros. Esta será nuestra aguja principal. Aguja de tejer de 2.5, la usaremos para esconder hebras. Un yesquero, 80 centímetros de cadena, esta es de aluminio y en las punticas ya trae su argolla. Una asa de perlas de 25 centímetros de largo, esta la pueden elaborar ustedes mismas en casa y pueden usar el tamaño de perlas deseado. Una placa personalizada con el nombre del canal, esta es opcional. Una boquilla dorada, esta tiene 10 centímetros de largo y acá miren que viene con los espacios para realizar costura. Vamos a estar trabajando con un rollo de cordón seda o colita de ratón, conocido también como cola de rata. Este tiene un grosor de 2 milímetros y es un color rosado número 134. El rollo viene por 144 yardas. No lo vamos a estar usando todo. En la descripción del video les voy a dejar la cantidad que nos estaremos gastando del material. Realizamos un nudo deslizado y tejeremos 10 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Realizamos una adicional y esta será nuestro punto de altura. Vamos a trabajar ahora puntos bajos y esto los haremos en la parte de atrás de la cadeneta donde están las lomitas. Pasamos la aguja debajo de la segunda lomita porque la primera es nuestro punto de altura. Aquí realizaremos los puntos, uno debajo de cada lomita hasta llegar a la última. Pasamos la aguja debajo de la segunda lomita, tomamos hebra, llevamos hacia adelante y damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos el punto. Pasamos debajo de la siguiente y aquí realizamos el segundo punto. Llegamos a la última lomita, pasamos debajo y realizamos aquí punto bajo. Finalizamos esta primera vuelta y aquí tenemos 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Realizamos cadeneta de altura, giramos la pieza
y vamos a trabajar la segunda vuelta pasando la aguja debajo de la cadeneta completa. Aquí pasamos debajo de la segunda, acá de este lado, realizamos aquí el primer punto debajo de la siguiente, trabajamos de esta forma los puntos hasta llegar a la última cadeneta. Llegamos a la última cadeneta, pasamos debajo y realizamos aquí el punto. Finalizamos la segunda vuelta, continuamos trabajando con 10 puntos bajos. Aquí realizamos cadeneta de altura y giramos la pieza. Este es todo el proceso que vamos a realizar. Pasamos la aguja debajo de la segunda cadeneta y hacemos aquí punto bajo. Debajo de la siguiente, acá realizamos el último punto, hacemos cadeneta de altura y aquí finalizamos la tercera vuelta. Este es todo el proceso, giramos la pieza y continuamos trabajando punto bajo debajo de cada cadeneta hasta llegar a la vuelta número 9. Completé ya las 9 vueltas, mira cómo va quedando la pieza. Esta va a ser la base de nuestro bolso. Miren que es una base sencilla y muy fácil de realizar. Te muestro aquí cómo vas a identificar cada vuelta. Mira acá, aquí donde se ven los puntos es la primera y aquí encima donde está la lomita y debajo 2 hebras es la segunda vuelta. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a ubicar la pieza aquí en la boquilla para que se vayan guiando. En caso de que consigan una boquilla más grande, sepan cómo darle el tamaño a la pieza. Colocamos en el centro y miren que la pieza no sale del borde de la boquilla, queda en todo el centro. Aunque nos queden estos espacios, no se preocupen que a medida que vayamos tejiendo nos va a quedar la boca del bolso del mismo tamaño de la boquilla. Lo importante es que al momento de realizar los puntos o trabajar la base, esta no sobresalga. Si consiguen una más grande, deben adaptar el tamaño de la pieza al tamaño de la boquilla y más o menos les debe quedar así. Para darle el acabado final a esta base, vamos a realizar una vuelta de punto bajo y aquí en las esquinas realizaremos un aumento de 3 puntos. Entonces nos ubicamos en el último punto de la vuelta número 9, realizamos un punto de altura y aquí en este punto vamos a trabajar un punto bajo. Miren aquí, pasamos la aguja, aquí en el último punto, realizamos aquí el primer punto de la vuelta y colocamos un marcador para saber que ahí iniciamos. Vamos a trabajar punto bajo, pasamos la aguja aquí donde está la lomita y acá podemos ver 2 hebras, pasamos la aguja debajo de las 2, aquí, la siguiente debajo de la lomita, debajo de las 2 hebras, debajo de la lomita, así hasta llegar a esta última. Pasamos debajo de la lomita y realizamos un punto. Debajo de las 2 hebras
debajo de la lomita. Aquí completamos los puntos, realizamos un total de 8 puntos sin contar el punto donde está el marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a trabajar ahora de este lado y aquí en esta primera cadeneta realizaremos el aumento de 3 puntos. Aquí. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta, ajustamos muy bien aquí y aprovechamos para ir escondiendo la hebra. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Tenemos uno, pasamos nuevamente, realizamos aquí el segundo punto, pasamos nuevamente la aguja y completamos el tercer punto. Pasamos la aguja debajo de la siguiente cadeneta y realizamos aquí punto sencillo. Debajo de la siguiente. Llegamos a la última cadeneta y aquí vamos a realizar un aumento triple como lo hicimos acá en el primer punto. Mira que los aumentos lo estamos trabajando acá en la parte de arriba donde están las cadenetas. Aquí en el primer punto realizamos el aumento triple y acá en el último finalizamos con el aumento triple. Aquí en el centro realizamos 8 puntos sencillos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trabajamos acá el aumento, pasamos debajo. Realizamos el primer punto, dando la altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Pasamos nuevamente. Damos altura, realizamos el segundo punto. Y aquí completamos ahora el tercer punto. De este lado vamos a trabajar 8 puntos. Pasamos la aguja. Miren de este lado donde realizamos el punto que está antes de los aumentos, nos guiamos y realizamos ese punto aquí, en este espacio. Aquí realizamos uno, debajo de las 2 hebras, el siguiente. Aquí miren que está la lomita, pasamos debajo. Aquí debajo de las 2 hebras, acá la lomita. Debajo realizamos el punto. Entonces pasamos acá el primero, el siguiente debajo de las 2 hebras. Miren que aquí está la lomita, pasamos debajo, debajo de las 2 hebras. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la misma cantidad de puntos que realizamos de este lado. Entonces ahora vamos a hacer los últimos puntos. Pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta de este lado. Miren aquí. Aquí trabajamos el aumento de 3 puntos. Pasamos la aguja. Realizamos aquí el primer punto. Pasamos nuevamente, segundo y el tercer punto. Realizamos acá un punto debajo de cada cadeneta hasta llegar a esta última.
Llegamos al último punto. Miren que es el punto donde realizamos el primer punto de la vuelta, donde colocamos el marcador. Acá de este lado trabajamos 8 puntos después del aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a pasar la aguja aquí donde está el primer punto y realizamos ahí un punto. Vamos a hacer el cierre de esta vuelta. Cortamos la hebra. Sacamos aquí la orejita y retiramos acá el marcador. Ahí donde está el marcador vamos a pasar la aguja de atrás hacia adelante. Miren que aquí tenemos el primer punto y acá tenemos el último punto que realizamos. Tenemos 2 puntos de aumento en la esquina. Para realizar el tercero vamos a hacer el cierre. Pasamos la hebra hacia atrás. Pasamos la aguja en el centro del último punto. Tomamos la hebra y llevamos hacia atrás. Ajustamos aquí. Miren que el punto nos quede del mismo tamaño de los demás. Y aquí ya tenemos los 3 puntos. 1, 2 y 3. Finalizamos aquí ya nuestra base. Vamos a esconder esta hebra debajo de los puntos. Nos ayudamos con una aguja más delgada. Aquí con mucho cuidado pasamos debajo. Cortamos aquí el excedente y con el chesquero vamos a quemar la puntica. De esta forma vamos a esconder las hebras en todo este proyecto y al finalizar siempre debemos quemar la puntica para que esta no se suelte. Ya terminamos la base. Este es todo el proceso que vamos a realizar. Cuando finalicen, acomoden muy bien para que los puntos se vayan organizando. Aquí finalizamos con un total de 44 puntos. Les voy a dar las medidas. De largo tiene 8 centímetros. De alto me quedo con 7 centímetros y medio. Vamos a ver cómo queda la base sobre nuestra boquilla. Colocamos encima. Y miren que las esquinas no sobresalen del borde. Miren cómo se ve. Así les debe quedar independientemente del tamaño de la boquilla. Ahora vamos a trabajar el cuerpo del bolso. Y este, a medida que vayamos subiendo, va tomando la forma ovalada que requiere nuestra boquilla. Esta primera vuelta de subida la vamos a realizar con puntos bajos sencillos sin aumento. Tomamos nuestra base con la parte derecha hacia abajo. Miren que la parte donde están los puntos al revés debe quedar hacia arriba. Aquí pueden iniciar en cualquiera de los lados. Yo voy a comenzar acá de este. Vamos a pasar la aguja en el centro de la cadeneta tomando la hebra de arriba y la lomita que está en la parte de atrás del punto. Aquí pasamos en el centro tomando la hebra de arriba y la lomita que está en la parte de atrás. Esta lomita que se ve aquí. Lo vamos a hacer de esta forma para darle mayor fuerza a esta primera vuelta y para dividir también la base del cuerpo del bolso con esta hebra en el centro. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y también de la lomita que está en la parte de atrás. Tomamos hebra dejando un pedacito para esconder debajo de los puntos. Damos altura a esta orejita, tomamos hebra y cerramos. Realizamos aquí el primer punto. Pasamos la aguja en el centro de la siguiente cadeneta y acá atrás en la lomita
Tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Pasamos en el centro de la siguiente cadeneta y debajo de la lomita. Debajo de la siguiente, miren que hemos ido escondiendo también la hebra sobrante. Debajo de la siguiente. Pasamos en el centro y atrás en la lomita. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo y cerramos el punto. Así nos van quedando los puntos. Estamos trabajando un punto en el centro de cada cadeneta. Continuamos trabajando por toda la orilla sin realizar ningún tipo de aumento hasta llegar nuevamente a esta última cadeneta. Vamos a realizar el último punto. Pasamos en el centro de la cadeneta y debajo de la lomita tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Finalizamos aquí la primera vuelta de subida y mira cómo se va viendo. Aquí no trabajamos ningún aumento, realizamos un total de 44 puntos, la misma cantidad de puntos con la que finalizamos el borde de la base. Entonces mira que aquí hemos separado la base del cuerpo del bolso por esta hebra que nos quedó en medio. Vamos a hacer el cierre de la vuelta, damos altura a esta orejita y pasamos debajo de la primera cadeneta completa, acá de este lado. Pasamos la hebra hacia atrás, así nos queda el cierre. Vamos a comenzar la segunda vuelta y aquí va a iniciar el patrón de puntos con el que vamos a trabajar el cuerpo del bolso. Este va a ser con punto bajo sencillo, pero lo que va a variar es la forma como va a iniciar cada punto. Vamos a trabajar aquí abriendo la segunda vuelta y mira que aquí tenemos dos hebras con la orejita que hemos llevado hacia atrás. Vamos a pasar la aguja en el centro de las 2 hebras de atrás hacia adelante, giramos, colocamos la orejita en el ganchillo, ajustamos aquí, tomamos hebra y pasamos por las 2. Aquí realizamos punto bajo. Miren que nos queda esta hebra en el centro. Ahora vamos a trabajar punto bajo, pero este ya no lo vamos a hacer en el centro del punto, sino que vamos a pasar la aguja en la base, acá. Mira que esta es la base del punto. Vamos a pasar aquí, donde nace el punto bajo siguiente, aquí. El siguiente punto lo realizamos en el centro de la cadeneta, tomando solo la hebra de arriba. El siguiente en la base. Así vamos a ir combinando la forma de realizar el punto. Al finalizar nos va a quedar un punto bajo, pero un punto bajo largo. Entonces ahora pasamos la aguja en la base del siguiente punto, aquí, mira dónde nace, en ese espacio. Pasamos la aguja, damos altura, siempre a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Acomodamos aquí muy bien el punto. Y mira que aquí tenemos un punto bajo largo e iniciamos con un punto bajo corto. Realizamos en el siguiente, en el centro de la cadeneta, ahí no vamos a tomar la hebra de atrás, solamente la cadeneta del punto, aquí. Tomamos hebra, damos altura,
y cerramos el punto. Tenemos punto corto, punto largo, punto corto. En el siguiente realizamos punto largo. Bajamos al siguiente punto, mira, la cadeneta debajo en la base. Tomamos hebra y damos altura. Siempre la altura tienes que darla a nivel de la orejita que está en el ganchillo para que todos los puntos te queden parejos. Aquí cerramos. Entonces seguimos la secuencia. Ahora viene punto corto en el centro de la cadeneta. Punto largo en la base del siguiente punto. Punto corto en el centro de la cadeneta. Punto largo. Punto corto. Esta es la secuencia que vamos a seguir. Punto corto, punto largo, punto corto, punto largo. Seguimos trabajando. Punto corto, punto largo, punto corto, punto largo por toda la orilla hasta llegar a este último punto que debe ser un punto largo. Entonces acá continuamos trabajando. En el siguiente punto largo. Vamos a realizar ahora los últimos dos puntos. En este trabajaremos un punto corto, pasamos en el centro de la cadeneta y realizamos el punto. Y en el último realizaremos un punto largo, pasamos en la base y aquí completamos el punto. Finalizamos esta segunda vuelta y miren cómo se va viendo el patrón de puntos. Ahora no se aprecia muy bien, pero a medida que vayamos trabajando van a ver lo bonito que queda. Entonces aquí vamos a hacer el cierre de la vuelta, damos altura y pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta completa. Miren que es esta. Llevamos la hebra hacia atrás, ajustamos muy bien. Entonces miren que aquí el cierre encajó con la secuencia perfectamente. El último punto largo y el primero que realizamos fue punto corto. Entonces fuimos combinando punto largo, punto corto, punto largo, punto corto por toda la orilla hasta finalizar la vuelta. Vamos a iniciar ahora la tercera vuelta. Continuamos trabajando con el mismo patrón de puntos, pero aquí vamos a ir intercalándolo. Quiere decir que en una vuelta iniciamos con punto corto y en la otra iniciamos con punto largo. En la segunda vuelta iniciamos con punto corto y en esta tercera vamos a iniciar con punto largo. Entonces, ¿cómo vamos a abrir aquí? Ya no vamos a pasar la aguja en el centro de las dos hebras, sino que vamos a pasar acá debajo de esta hebra. Miren que aquí nos viene quedando una hebra. Pasamos debajo, ajustamos muy bien esta orejita que quede bien cortica. Aquí lo más cortica que se pueda. Reservamos un poquito, tomamos hebra, llevamos hacia adelante y aquí damos altura. Colocamos en la aguja la hebra reservada, tomamos hebra y pasamos por las dos. Miren que aquí hemos realizado nuestro punto largo. Ahora seguimos trabajando punto corto en el centro de la cadeneta encima del punto largo.
Y aquí donde está el punto corto de la vuelta anterior, vamos a realizar el punto largo. Pasamos la aguja, miren que aquí tenemos el punto corto y debajo del punto queda esta hebra. Miren aquí, miren esta, miren aquí, ubiquen primero donde está la hebra que queda debajo del punto corto. Entonces, debajo de esa hebra, aquí vamos a realizar el siguiente punto que viene siendo un punto largo. Pasamos debajo de la hebra, aquí damos altura y realizamos el punto largo. En el centro de la siguiente cadeneta, encima del punto largo, realizamos punto corto. Entonces si ven que es la misma secuencia, pero aquí vamos combinando el inicio. En una vuelta comenzamos con punto corto, en la otra con punto largo y vamos realizando un punto diferente encima del anterior. Entonces acá en la vuelta anterior tenemos punto corto, pasamos debajo de la hebra y realizamos ahí el punto largo. En el centro de la siguiente cadeneta, miren que aquí está el punto largo, realizamos el corto. Esta es la combinación que vamos a seguir. Ubicamos la hebra, debajo realizamos el punto largo. En el centro de la cadeneta, encima del punto largo, realizamos el corto. Llegamos al último punto. Miren que el punto de abajo es un punto largo. Pasamos acá en el centro de la cadeneta, realizamos un punto corto. Finalizamos así la tercera vuelta y miren cómo va quedando este patrón y cómo se va viendo la pieza. Siempre que finalicen una vuelta, vayan organizando los puntos de esta forma para que se vayan acomodando. Vamos a realizar ahora el cierre de esta tercera vuelta. Miren que es igual a los demás. Pasamos la aguja en el centro de la primera cadeneta completa. Miren que en este caso viene siendo esta. Colocamos la hebra reservada y llevamos hacia atrás. Aquí para abrir la vuelta debemos tener en cuenta con qué punto finalizamos la vuelta anterior. Si la vuelta anterior la finalizamos con punto largo, la siguiente vuelta la debemos abrir con punto corto. Si la finalizamos con punto corto, abrimos con punto largo. Entonces aquí, miren que la anterior fue punto largo, quiere decir que esta vuelta la debemos abrir con un punto corto. Pasamos la aguja en el centro de la hebra que hemos llevado hacia atrás. Miren que lo hacemos de atrás hacia adelante. Giramos aquí y colocamos la orejita reservada en la aguja. Ajustamos. Tomamos hebra y aquí realizamos el primer punto. Tenemos el punto corto y en el siguiente miren que también es un punto corto, pero aquí debemos realizar punto largo. Iniciamos con corto, realizamos largo el siguiente, pasamos debajo de la hebra, damos altura y cerramos el punto. El siguiente, miren que es punto largo, encima realizamos punto corto. Entonces miren que así vamos combinando los dos puntos, punto corto, ahora viene punto largo. Realizamos corto y el siguiente largo.
Realizamos aquí el último punto, pasamos debajo de la hebra y realizamos punto largo. Hacemos el cierre. Finalizamos la cuarta vuelta y ya podemos apreciar mejor el patrón de puntos. Mira cómo va quedando, cómo se ve la pieza por dentro. Y mira que la combinación es muy bonita. Aquí vamos a abrir ahora la vuelta número 5, siguiendo el mismo proceso, siempre teniendo en cuenta el punto con el que finalizamos la vuelta anterior. En este caso fue un punto corto, quiere decir que debemos iniciar con punto largo. Y mira aquí cómo hemos hecho los cierres de tal forma que no se notan cicatrices en la parte de afuera. Entonces ahora abrimos con punto largo, pasamos la aguja debajo de la hebra, mírala aquí, aquí debajo. Ajustamos esta que quede bien cortica. Tomamos acá hebra, damos altura y colocamos la orejita reservada en la aguja. Así nos debe quedar. Tomamos hebra y pasamos por la 2. Abrimos el primer punto de la vuelta número 5. Tenemos largo, realizamos corto en el siguiente. Y en el siguiente largo. Pasamos debajo de la hebra. Continuamos trabajando siguiendo la secuencia por toda la orilla hasta llegar a este último punto. Completé la vuelta número 5, finalicé aquí con un punto corto. Vamos a hacer el cierre. Este es el mismo que vamos a realizar en todas las vueltas. Lo que va a variar es la forma como vas a abrir dependiendo del punto con el que vayas a iniciar. En este caso siempre debes tener en cuenta el punto anterior. Aquí realizaríamos un punto corto, seguiríamos punto largo, punto corto, punto largo, punto corto. Cerramos la secuencia y la siguiente vuelta la abriríamos con punto largo. Entonces seguimos punto largo, punto corto, punto largo, así hasta finalizar las vueltas. De esta forma vamos a trabajar las vueltas siguiendo el patrón de puntos correspondientes hasta llegar a una altura de unos 11 o 12 centímetros. Ya depende también del largo que tú le quieras dar. Yo voy a continuar trabajando y ya les muestro hasta qué altura voy a llegar. Completé ya la altura de la pieza. Trabajé aquí un total de 18 vueltas y mira que ya podemos apreciar mejor el patrón de puntos. Mira cómo se ven los puntos largos, todos bien bonitos, bien organizados. Por dentro cómo se ve la pieza bastante amplia y mira la base cómo quedó bastante firme y estructurada. Acá te voy a mostrar cómo vas a identificar cada vuelta. Te ubicas aquí en el primer punto, mira que se ve el punto bajo pequeño. Esta es la primera vuelta y aquí el punto largo viene siendo la segunda vuelta. Aquí vamos a contar en forma de zigzag, de esta forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 vueltas. Si quieres realizar la pieza un poquito más alta, continúas trabajando las vueltas siguiendo el patrón de puntos. De alto, la pieza quedó con 11 centímetros. Vamos a medir la boquilla en la pieza. Ubicamos encima y miren que
quedó del mismo tamaño, no nos está sobrando ni faltando espacio. En caso de que al momento de finalizar la pieza vean que esta es más grande que la boquilla, le sobresalga un espacio de esta forma, no se preocupen, no es necesario que suelten la pieza. Lo que deben hacer es trabajar 2 o 3 vueltas de punto deslizado para ir cerrando un poco la boca del bolso y que se adapte al tamaño de la boquilla. De esta forma van a poder continuar su trabajo perfectamente sin tener que soltar la pieza. Yo voy a trabajar una vuelta de punto deslizado sin apretar los puntos, pero es para darle un mejor acabado a la pieza. Entonces aquí nos vamos a ubicar en el último punto. Aquí no he realizado el cierre. Vamos a hacerlo de esta forma. Pasamos a la primera cadeneta completa, mírenla aquí. Pasamos en el centro, tomamos hebra. Tenemos 2 orejitas en el ganchillo, vamos a deslizar la primera dentro de la que ya teníamos de esta forma. Aquí hemos realizado el primer punto, aquí, el primer punto deslizado. Entonces pasamos acá en el centro de la siguiente cadeneta, tomamos hebra y aquí deslizamos en el centro de la siguiente sin apretar los puntos porque no queremos disminuir el tamaño de la boca de la pieza, simplemente darle un mejor acabado. Entonces siempre darle la altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo para que la boca permanezca del mismo tamaño. Llegamos al último punto, pasamos en el centro y realizamos deslizado. Acá cortamos hebra, sacamos la hebra y vamos a hacer el cierre pasando la aguja debajo de la primera cadeneta. Miren acá, aquí de ladito, tomamos hebra, llevamos hacia atrás, pasamos nuevamente la aguja en el centro de la última cadeneta, de atrás hacia adelante, tomamos hebra y acá sacamos. Acomodamos muy bien la cadeneta, que quede del mismo tamaño de las demás y miren cómo se ve ya el cierre de la vuelta. Esta hebra sobrante la vamos a esconder debajo de los puntos como hicimos la anterior. Terminé de esconder la hebra debajo de los puntos. Al finalizar no se les olvide quemar la puntica y así nos quedó la vuelta de punto deslizado. Miren cómo se ve. Aquí aprovecho y les muestro el cierre de cada vuelta. Miren que no se nota, se disimula muy bien con los demás puntos. Acomodamos muy bien la pieza. Aquí ubicamos el centro. Aquí vamos a colocar unos pedacitos de trapillo. Verifiquen que queden bien centraditos. Ahora vamos a colocar la boquilla con los punticos hacia abajo y esta tiene un espacio, mirenla aquí. Este espacio es donde va a entrar el trapillo para realizar la costura. Entonces ubicamos la boquilla con las aberturas donde están los marcadores, metiendo la boca dentro de la boquilla, así de esta forma. Aquí. Vamos a ir metiendo los puntos dentro del espacio de la boquilla. Aquí nos podemos ayudar con una palita. Así les debe ir quedando. Ya he guardado todo el cordón dentro de la boquilla.
Miren cómo se ve en la parte de abajo. Vamos a realizar la costura. Yo la voy a hacer con nylon y aguja. Ustedes pueden usar el hilo del mismo color del material. Vamos a pasar la aguja aquí. Miren donde tenemos estas lomitas. Aquí. Comenzamos en la parte interna. Pasamos dentro y debe salir acá en el primer huequito que está después del cierre. Pasamos la aguja en el siguiente huequito y debe salir acá en el centro de las dos lomitas. Ajustamos muy bien la hebra y pasamos la aguja nuevamente en el espacio anterior. Siempre adelantamos y nos devolvemos para asegurar muy bien la costura. Entonces acá nos devolvemos y salimos acá en el segundo huequito. Ajustamos muy bien y pasamos al siguiente. Siempre que realicen una costura, ajusten muy bien el hilo. Ahora nos devolvemos y salimos al huequito anterior. Aquí nos ayudamos con la pinza. Ajustamos muy bien. Y aquí pasamos al siguiente huequito, al que está delante. Salimos ahí en medio de la lomita. Aquí nos devolvemos y salimos al huequito donde pasamos ahora el rato. Pero miren que dejando un espacio para ir asegurando la costura. Pasamos al siguiente. Aquí nos devolvemos y salimos al mismo espacio. Aquí pasamos al siguiente. Si ven que se les va saliendo la hebra, aquí meten nuevamente. Terminé la costura de este lado y así se ve en la parte de abajo. Aquí llega el último espacio. Podemos aquí retirar ya el trapillo. Y aquí donde está el cierre no vamos a cortar hebra, sino que pasamos debajo de ese punto. Y acá salimos al primero del otro lado, acá. Ajustamos muy bien. Pasamos al siguiente. Voy a continuar realizando la costura hasta llegar acá donde hemos dejado la hebra reservada, aquí al primer punto. Terminé la costura, miren cómo quedó este lado. Acá lo que hice es seguir la costura hasta llegar acá a la hebra que hemos dejado reservada. Aquí que vamos a hacer, cortamos y vamos a asegurar estos dos extremos. Ajustamos muy bien aquí. Tomamos las hebras, las llevamos hacia adelante
Escondemos debajo de los puntos. Cortamos aquí las puntitas y aseguramos acá. Terminamos la costura, así nos quedó la pieza. Acomoda muy bien la bolsa y aquí cierra. Miren cómo queda de hermosa. Así se ve la costura y me gusta el borde que queda acá afuera. Miren qué bonito. La base como queda. Miren qué resultado tan hermoso. Vamos a colocar ahora la maniguetica. Abren aquí y esta la van a colocar acá abajito. Van a contar 1 y aquí en el segundo. Acá de este lado 1 y en el segundo colocan. Cerramos. Terminamos todo el proceso. Este sería ya el resultado final. Miren qué hermoso. Miren los detalles, el acabado del punto, cómo queda este monedero tipo cartera de bonito. Les voy a dar las medidas. De alto quedó de 12 centímetros y de ancho 15 centímetros. La carterita con los herrajes quedó pesando 195 gramos. La verdad que es bastante liviana. Y de rollo me gasté la mitad. Miren todo lo que quedó. Quiere decir que de un rollo les están saliendo aproximadamente 2 carteras. La podemos llevar de mano y miren que no se tuerce. Y también de manos libres tampoco se tuerce. Llegamos al final de la clase. Espero que hayas disfrutado todo el proceso y que lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Y con este tutorial despedimos el 2025, dándole gracias a Dios y a ustedes por el apoyo, deseándoles un feliz fin de año y un próspero año nuevo. Nos vemos en el 2026 con muchos más tutoriales. Que Dios me los bendiga. Chao.